Es el año 95 después de Cristo. El apóstol Juan, el último de los 12 que sigue con vida, está desterrado en una isla rocosa llamada Patmos, en medio del mar Egeo. Lo han enviado allí los romanos por predicar sobre Jesús. Un domingo, mientras ora, escucha detrás de sí una voz fuerte como de trompeta. Cuando se vuelve, ve a 7 candeleros de oro, y en medio de ellos, a alguien, semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos son como llama de fuego. Sus pies brillan como bronce. De su boca sale una espada aguda de 2 filos. Juan cae como muerto. Pero esa figura pone su mano derecha sobre él y le dice, no temas. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Lo que Jesús dictó esa vez no fue solo un saludo frío. Fue el diagnóstico más certero jamás escrito sobre el estado espiritual de una comunidad. Alabanzas, correcciones, amenazas, promesas, y una frase que se repite en cada una, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí está el secreto, esas cartas no eran solo para 7 congregaciones del siglo I. Mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay cartas que nunca se escribieron con tinta, sino con fuego. Palabras que no viajaron en pergaminos, sino en la conciencia de quienes saben que están siendo vistos. La historia que hoy nos reúne no es un código secreto para descifrar el fin del mundo ni un mapa de eventos futuros. Es, ante todo, un espejo. 7 espejos colocados frente a 7 realidades, y al mirarlos, no vemos a 7 iglesias antiguas. Nos vemos a nosotros mismos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestros logros y nuestras heridas más escondidas. Porque aquel que caminaba entre los candeleros de oro no llevaba una vara de medir, sino una mirada que todo lo penetra. No vino a condenar, pero tampoco a halagar. Vino a decir la verdad, esa verdad que sana porque duele primero. Y lo que dijo a cada comunidad fue distinto, porque cada corazón necesita un diagnóstico diferente. A uno les reconoció su esfuerzo, su paciencia, su capacidad de resistir el mal sin cansarse. Pero a esos mismos, a los que parecían los más fuertes, les dijo algo que nos estremece: has dejado tu primer amor. Puedes hacer muchas cosas buenas, puedes tener la doctrina perfecta, puedes soportar el sufrimiento con heroísmo, pero si el amor que te encendió al principio se ha vuelto costumbre, entonces has perdido lo esencial. Otros recibieron palabras durísimas. Se les dijo que estaban muertos, aunque aparentaban vida. Que su reputación era un castillo de naipes, que sus obras estaban incompletas ante la mirada de quien ve más allá de las apariencias. Y otros, los más desconcertantes, no recibieron queja alguna. Eran pobres, perseguidos, marginados,
pero aquel que todo lo ve les dijo que eran ricos. Porque la verdadera riqueza no se mide en recursos ni en éxito, sino en fidelidad. Y luego estaban aquellos que habían logrado algo que parece admirable, mantenerse puros en medio de una ciudad corrupta, no negar el nombre en tiempos de presión. Pero incluso a ellos les advirtió, no te duermas, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Y luego, el caso más escalofriante. Una iglesia que no tenía frío ni calor. Una comunidad que había encontrado el punto medio, el equilibrio perfecto entre el sí y el no, entre el compromiso y la indiferencia. Ni apasionados ni rebeldes. Cómodos. Tibios. Y la palabra para ellos fue tan dura que parece una sentencia, te vomitaré de mi boca. Porque nada ofende más al amor que la mediocridad. El amor puede entender el fracaso, puede perdonar la caída, puede esperar al que duda. Pero no puede soportar la tibieza. Esa zona gris donde no se sufre pero tampoco se goza, donde no se arriesga nada pero tampoco se gana nada, donde Dios es un adorno más entre otros tantos. Pero lo hermoso, lo que nos da esperanza incluso en medio del diagnóstico más terrible, es que cada carta termina con una promesa y una invitación. El que tiene oídos, oiga. No se trata de una condena irreversible. Se trata de una invitación al arrepentimiento, a volver, a despertar, a comprar de aquel oro refinado en fuego que verdaderamente enriquece. Y las promesas son deslumbrantes, comer del árbol de la vida, no ser herido por la segunda muerte, recibir el maná escondido, tener poder sobre las naciones, ser vestido de blanco, ser columna en el templo de Dios, sentarse con Cristo en su trono. No son premios para perfectos. Son regalos para quienes, habiendo escuchado la verdad sobre sí mismos, deciden volver a casa. Esta historia nos confronta cada domingo, cada mañana al despertar, cada vez que miramos nuestra vida y preguntamos, ¿en qué punto estoy? ¿Sigo amando como al principio o el amor se ha vuelto rutina? ¿Estoy vivo de verdad o solo sobrevivo con apariencias? ¿Me he acomodado en una tibieza que no incomoda a nadie, ni siquiera a mí mismo? ¿O guardo con celo esa pequeña llama que un día se encendió y que ningún viento contrario ha podido apagar? Aquellos 7 ángeles no recibieron un mensaje para archivarlo. Recibieron una llamada urgente, un diagnóstico médico para el alma, una oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Y lo mismo ocurre hoy. El que camina entre las iglesias sigue viendo, sigue llamando, sigue ofreciendo una nueva oportunidad. No porque sea indulgente con el pecado, sino porque sabe que la medicina más amarga es la única que puede salvar la vida. No necesita ser una iglesia entera. Necesita ser una persona con oídos para oír lo que el Espíritu dice. Y quizás hoy, en este instante, estás escuchando una palabra que te interpela. Quizás es un te conozco, que te desnuda o un te amo, que te restaura. No importa cuál sea. Importa que la carta ha llegado a tus manos. Y ahora, la respuesta es solo tuya. Puedes seguir como si nada, o puedes abrir la puerta al que llama. Él no se cansa de llamar. Pero el tiempo, ese sí, se acaba. Que hoy sea el día en que el espejo no te devuelva la imagen que quieres proyectar, sino la que él ve. Y que, al verla, encuentres no condenación, sino el impulso para volver a tu primer amor, despertar de tu sueño, salir de tu tibieza y recibir la promesa que guarda para quienes le aman de verdad. Amén. ¿Qué carta? De Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, describes mejor tu iglesia. ¿Cómo respondes a la corrección de Cristo? ¿Qué promesas te motivan a perseverar? Siete iglesias reales, 7 mensajes, 7 diagnósticos. Una recibió solo alabanza, Esmirna. Otra, solo reprensión, Laodicea. Las demás, una mezcla de ambas. Hoy, todas esas ciudades están en ruinas. Efeso es un montón de mármol quebrado. Laodicea, piedras calientes y vacías. Pero las cartas que Jesús escribió siguen ardiendo como fuego. Porque la pregunta no es, ¿cuál de estas iglesias existió hace 2000 años? La pregunta es, ¿cuál de estas 7 describe mejor a mi iglesia hoy? Hemos dejado nuestro primer amor, como Efeso. Somos fieles en medio del sufrimiento, como Esmirna. Nos hemos mezclado con doctrinas de Balaán, como Pérgamo. O somos tibios, ricos en cosas pero pobres ante Dios, como la Odisea. El mensaje de Jesús a las iglesias termina con una promesa universal. Al que venza, le haré comer del árbol de la vida, le daré la estrella de la mañana, se sentará conmigo en mi trono. No importa si hoy estás en una iglesia grande o pequeña, en una casa o en un estadio.
Lo único que importa es si tienes oído para oír, y corazón para cambiar. Si esta enseñanza te hizo examinar tu propia fe, comparte este video con los líderes de tu congregación. Porque quizás, hoy, Jesús sigue escribiendo cartas, y tú eres el destinatario. Suscríbete y seguimos descifrando juntos los misterios del Apocalipsis. Nos vemos en el próximo capítulo.